Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. ¿Conocía usted que el Vaticano tiene su propio servicio secreto de espionaje? ¿Sabía usted que la mayoría de los servicios secretos de los gobiernos han violado los derechos de sus ciudadanos? Sorprendentes afirmaciones las que nos va a atestiguar nuestro invitado de hoy, Eric Frattini, sin duda uno de los mayores expertos en el mundo sobre servicios secretos. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a tierras abulenses para ahondar en la historia y leyenda de una enigmática virgen, la Virgen de Sonsoles, la patrona de Ávila. Tiene un enigmático origen y un desconcertante nombre: Sonsoles. Y es que la aparición vino precedida de un extraño efecto lumínico. Pero aún hay más, porque de ella se cuentan sorprendentes milagros, y prueba de ello, de esa sobrenaturalidad, están los exvotos que se exponen en la propia ermita, y entre ellos dos sorprendentes: la maqueta de un barco y un cocodrilo disecado en una urna. Profesor universitario, analista político, es uno de los mayores expertos en los servicios secretos de los gobiernos. Ha escrito una veintena de libros. Eric Frattini, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Muchísimas gracias, buenas noches. ¿Qué te encuentras con nosotros? Muy bien, fantástico. Además en este escenario que habéis montado especialmente para mí, maravilloso para la entrevista, fantástico. Has vivido en muchos países y ejerciendo labores de periodismo y entre ellas de corresponsal de guerra. ¿Cómo ha sido ese periplo? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué vivencias te has encontrado? Bueno, fue una experiencia única, que duda cabe, porque además estuve destinado pues un año en Beirut, estuve 4 años en Jerusalén, estuve casi un año en Chipre, además en un momento histórico por el momento que viví, porque claro, yo llegué al Líbano en plena final de la guerra civil en el Líbano. Viví todo el comienzo de la primera intifada palestina en Jerusalén, cuando Isaac Shamir era primer ministro, cuando Rabin era ministro de Defensa. Y luego también, claro, pensar que, claro, yo llegué a la corresponsalía de Beirut con 24 años, creo que tenía 25 años, ahora tengo 46. Y claro, con 24 años siendo corresponsal además de un grupo, porque claro, yo llegué de corresponsal de la cadena SER, de Canal Plus y del diario El País, es decir, que iba con un medio muy importante a Oriente Medio, y entonces claro, eso te crea también una responsabilidad a la hora de la información que das. Y bueno, luego el trabajar como periodista en el extranjero, tú sabes que es muy complicado, según qué zonas trabajes, pues te tienes que buscar tú mismo la fuente de información. Pero yo lo que creo que sí, no solamente en mi etapa de como corresponsal en Oriente Medio, sino luego también mi etapa como miembro de la Unidad de Televisión de Naciones Unidas, que me tocó vivir pues el conflicto de Chechenia, cuando se desintegró Yugoslavia, todo el desembarco americano en Somalia, la guerra en Irak, todo eso te da un tipo de visión, yo creo que general de la vida, te hace más analítico y menos creyente en las cosas. Me imagino que te ha hecho ver el mundo de una forma diferente, ¿no? En cada conflicto en el que has estado, me imagino que te habrá quedado una huella y una marca, ¿no? Bueno, es que yo lo que veo claro, yo he sido principalmente corresponsal de conflictos, es decir, yo he cubierto 17 conflictos armados. El último que cubrí fue en el año 95, el conflicto en Ruanda. Primero cubrí Burundi, luego Ruanda y luego la crisis en el Congo cuando cayó Mobutu. Y qué duda cabe, claro, eso es la porquería de la humanidad. Una guerra es la porquería de la humanidad. Entonces, claro, cuando te estás quejando de la humanidad, te hace tener cierto desencanto con la gente, con los seres humanos, ¿no? Lo que pasa que yo siempre digo que soy un jubilado, ¿no? Y luego mucha gente que habla conmigo dice que parece que tengo más años que los 46 que tengo realmente, pero tal vez por las experiencias que he vivido y por las cosas que he visto. Vamos a trasladarnos al aquí y a la ahora. Acabas de publicar un libro que sin duda polémico, pero que ya creo que va por la segunda edición. Por la segunda edición, sí, sí. Los papas y el sexo. ¿Qué nos podemos encontrar en ese libro?
Bueno, es un libro histórico. Es un libro absolutamente histórico. Yo hago todo un... Luego también es un gran estudio sociológico sobre... primero, déjame decirte, es un gran estudio histórico sobre cómo el sexo ha influido en el poder papal, en el poder pontificio, desde San Pedro hasta Benedicto XVI, ¿no? Luego yo creo también que a medida que yo lo iba escribiendo, descubrí que lo que realmente estaba escribiendo también era un gran estudio sociológico sobre cómo el sexo ha influido en el cristianismo, porque claro, los papas han sido los máximos dirigentes del catolicismo, y claro, cuando estás escribiendo de cómo ha influido el sexo en esos propios papas o cómo los papas tomaban medidas con respecto a cuestiones sexuales, con el famoso celibato, por ejemplo, pues te das cuenta que claro, que es un gran estudio sociológico sobre lo que el sexo ha supuesto a la historia del cristianismo. Porque el celibato no ha sido siempre un dogma, ¿no? O una premisa impuesta a la Iglesia Católica, al principio no era así. No, hasta el siglo... Es decir, muchos papas, los primeros papas, por ejemplo, hasta el siglo IV, siglo V de nuestra era, tomaban medidas prohibiendo el celibato a los sacerdotes, a los religiosos, pero no como una cuestión de dogma de fe. Por ejemplo, se les exigía, ha habido papas, por ejemplo, que daban la opción a los religiosos que quisieran tener esposas, estar casados formalmente, como en la actualidad podemos estar cualquier persona casada, pero se les hacía pagar un impuesto especial al Vaticano, al Papa, si tú querías estar casado. ¿Qué pasa? Que luego aquello desembocó en una cierta etapa de descontrol en el siglo VI y siglo VII, hasta que llega el siglo XII, de Letrán, principalmente el Concilio de Letrán I, y es cuando se empiezan a tomar las primeras medidas papales a favor del celibato. Es decir, pues se exige, por ejemplo, que los religiosos, los sacerdotes, pueden estar casados, pero los monjes no pueden estar casados. Se comienzan a tomar las primeras medidas y normas papales, por ejemplo, con respecto a la vida sexual dentro de los conventos y los monasterios. ¿Qué pasa? Que a partir de Letrán II y Letrán III, son los tres concilios que hay en Letrán, las normas se van endureciendo hasta que finalmente en Letrán III se exige absolutamente el celibato hasta nuestros días. Está viendo Castilla y León Televisión. Pedaladas contra el cáncer. El ciclista y periodista Ismael Alonso se adentra en una aventura solidaria para recaudar fondos para la Asociación de Lucha contra el Cáncer. Por ellos, por José Carlos. Y Castilla y León Televisión acompaña en cada pedalada. 35 horas de entrega. 800 kilómetros de esperanza. Reportaje especial Pedaladas contra el cáncer. Eso es lo único importante de aquí. Este lunes por la noche en Castilla y León Televisión. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Manos Unidas. Gracias por colaborar. Continuamos con Eric Frattini, analista político, escritor y un auténtico experto en los servicios secretos de los gobiernos. Eric, me comentabas sobre el celibato de los papas, pero es que tú en ese libro demuestras que ese celibato no se ha llevado a cabo en ningún momento. Y es más, quizás incluso no había un sexo normal, ¿no? Sino que ha habido bueno, bastantes... claro, es que según como, claro, viéndolo en pleno siglo XXI, que es cuando me estás haciendo esta entrevista, no lo vemos una cosa tan
tan rara con la cuestión sexual como en aquella época, ¿no? Por ejemplo, claro, hay que pensar, por ejemplo, que hasta el siglo VIII, siglo IX, la zoofilia se practicaba y era autorizada, es decir, no era condenada por el clero, y el clero lo practicaba. ¿Por qué? Pues ¿qué pasa? Que a partir del siglo IX el Papa de turno comienza a prohibir, hay un concilio en el que se prohíbe que en los monasterios, dentro de los monasterios y los conventos, se prohíban, por ejemplo, los animales de sexo femenino. Eso es una norma pontificia. ¿Para qué? Para evitar la zoofilia, que se daba mucho, en esa época se daba mucho. Luego, por ejemplo, claro, ha habido papas casados, en total ha habido 10 papas casados, papas incluso que practicaron, por ejemplo, el incesto. Claro, todos recuerdan, por ejemplo, el caso de Alejandro VI, el Papa Borgia, ¿no? Con su hija, pero claro, hubo muchísimos más papas que practicaron el incesto. Yo cuento el caso, por ejemplo, del Papa Juan XII, que tuvo relaciones con su madre, con Marozia. Yo cuento, por ejemplo, la historia de esta mujer. Es una vida de novela tuvo esta mujer, porque esta mujer fue hija de papa, fue amante oficial de 4 papas, fue madre de papa, abuela de papa y bisabuela de papa, y murió con 92 años en el castillo de San Angelo. Esto es el siglo IX, siglo X. Relato, por ejemplo, el libro llega hasta Benedicto XVI, hasta el actual pontífice, y te cuento, por ejemplo, casos, relato todo el caso que destapó el famoso escándalo de la pederastia, de los abusos sexuales sobre niños en la iglesia estadounidense, en la iglesia americana, ¿no? Esto fue un sacerdote que se llamaba John Giohan, era un protegido de Bernard Law, un cardenal muy cercano a Juan Pablo II, que se descubrió que había violado a 152 niños. Entonces yo, bueno, te cuento un poco el caso. Él terminó estrangulado, lo mató un preso en una prisión federal de Estados Unidos. Entonces digamos que hago todo un recorrido de todo lo que el sexo ha supuesto dentro de la cuestión papal. Realmente sobrecogedor si pensamos de quién estás hablando, ¿no? De la máxima autoridad en la Iglesia Católica. Eric, ¿vais a ir al infierno? Bueno, al infierno no puedo ir porque Juan Pablo II dijo que no existía. Lo dijo oficialmente. Además hay un documento papal que dice que el infierno no existe, que los católicos pueden estar tranquilos, ¿no? Yo, la verdad es que hay, no solamente con este libro de los papas y el sexo, sino con otros libros míos anteriores sobre el Vaticano, como el caso de los espías del Papa que escribí, o el caso de la Santa Alianza, la historia del espionaje papal, ¿no? Claro, mucha gente confunde mis textos con un tema religioso, y claro, yo siempre digo, utilizo mucho la frase de Mark Twain. Tú sabes que Mark Twain decía que, dice, yo creo en Dios pero no creo en los hombres que dicen trabajar para él, y realmente yo de lo que hablo son de un Estado que es muy poderoso, que es el Estado Vaticano, y de verdaderos príncipes de la Iglesia que han sido los papas y que continúan siendo. Y ese Estado tan poderoso ha tenido y tiene su servicio de espionaje. Sí, así es. Ha tenido un servicio de espionaje, se funda en el año 1566, lo funda el Papa Pío V, principalmente para matar a Isabel de Inglaterra, que era la protestante Isabel de Inglaterra, y restaurar el catolicismo a través de María de Escocia, que era católica, restaurar el catolicismo algún día en Inglaterra. ¿Qué pasa? Que todo, digamos, una primera organización como espías pequeño se convirtió en una gran red de espionaje hasta la actualidad. Lo que pasa que creo que fue en el año 29, año 30, cuando la Santa Alianza cambió de nombre. Ahora se le conoce como la entidad, que es como se le conoce al Servicio Secreto Vaticano. Incluso durante el pontificado de Juan Pablo II ha sido muy activo. Y ya que estamos hablando de servicios secretos y que tú eres un gran experto, otro de tus libros, CIA, Joyas de Familia, desclasificas una serie de documentos realmente sobrecogedores, ¿no? Porque hablan de abusos importantes. Sí, el libro Joyas de Familia realmente fue, primero si quieres te explico un poco lo que fue Joyas de Familia. Joyas de Familia fue un informe de 814 páginas cuando cae la administración de Richard Nixon. Llega Gerald Ford a la Casa Blanca, le pide a John Schlesinger, que era el nuevo director de la CIA, que por favor que le recopile en un dossier todas las operaciones que había hecho la CIA entre el año 59 y el año 73 y que violaban la Constitución de los Estados Unidos americana.
Schlesinger redacta un memorándum, que aparece en el libro, aparece el memorándum Schlesinger, ordenando a la División de Operaciones de la CIA que le reúna esas operaciones, digamos, que violaban la Constitución americana y que eran, digamos, trabajos sucios. ¿Qué pasa? Que al funcionario de turno que le encargan en la recopilación de esta serie de operaciones, recopila aproximadamente unas 217 operaciones encubiertas de la CIA. Y, casi nada, ¿no? Casi nada. Sí, increíble. Y entonces le pone una nota que le dice: señor director, estas son nuestras joyas de familia. Y entonces, ¿qué pasa? Que el propio Schlesinger, cuando ve esa nota, define y bautiza ese informe como joyas de familia. En esas joyas de familia están, pues, todas las operaciones encubiertas. Por ejemplo, Estados Unidos, desde la administración de Eisenhower hasta la administración de Nixon, pues por ejemplo, para matar a jefes de Estado y de gobierno extranjeros. Yo cuento en el libro a todos los que mataron. Mataron al general Schneider, que era el comandante en jefe de las fuerzas chilenas antes del golpe de Estado contra Allende. Participaron en el asesinato de Patricio Lumumba, el primer ministro del Congo. Participaron en el asesinato de Trujillo, el dictador de la República Dominicana. Participaron en diferentes operaciones para intentar matar a Fidel Castro, que estas ya son operaciones más conocidas. Pero, por ejemplo, hay operaciones que en los programas de misterio durante muchos años estuvo hablando de ella como algo que era como una leyenda urbana, y esos documentos lo que han venido a demostrar es que realmente existieron esos experimentos, que fue la operación MK Ultra. La operación MK Ultra fue toda una operación montada por la CIA desde la administración de Kennedy hasta la administración de Nixon, donde se utilizaron productos químicos como LSD, sustancias psicotrópicas, se utilizaron drogas traídas especialmente desde el Amazonas, principalmente para conseguir inyectarlas, suministrarlas a ciudadanos estadounidenses, ciudadanos americanos, para conseguir un interrogatorio perfecto. Pero por lo visto empezaron en hospitales psiquiátricos, pero luego ya pasaron a gente normal, gente civil, ¿no? Que no estaba internada en ningún centro, en ningún sitio. Sí, eso fue algo escalofriante. Empezaron principalmente con mendigos y con prostitutas. En el informe aparece, empezaron con mendigos y prostitutas, cuando se les acabaron los mendigos y las prostitutas, siguieron con ciudadanos estadounidenses que estaban recluidos en instituciones mentales, hasta que fueron varias instituciones, participaron varias instituciones mentales estadounidenses, hasta que al presidente John Kennedy se le ocurrió, y a su fiscal general, que era su hermano Bobby, se les ocurrió que era mucho mejor trasladar todos ese tipo de experimentos de MK Ultra a Canadá. Y entonces se trasladó a una institución mental muy famosa que hay en Canadá, perteneciente a una universidad, que son, digamos, los que han dado a mí parte de la documentación del MK Ultra que yo publico en el libro. Además, el libro yo recomiendo a la gente que se lo lea porque verdaderamente es impresionante, y les recomiendo que lean la introducción que me escribió Jorge Dezcayar, que fue el director general de nuestro Centro Nacional de Inteligencia, y hace es un gran estudio sobre cómo debe evolucionar la inteligencia en la democracia. Sorprendentes y sobrecogedoras algunas de las declaraciones que nos está efectuando el escritor Eric Frattini. Espero que nuestro reportaje de investigación no les sobrecoja, pero sí les ayude a replantearse varios interrogantes en algunos aspectos. El equipo de Mysterium se ha desplazado a tierras con una enigmática virgen, la Virgen de Sonsoles. ¿Se han preguntado en alguna ocasión de dónde proviene ese extraño nombre? Son soles. Vamos a descubrirles las claves aquí en Mysterium, pero además vamos a mostrarles los sorprendentes milagros que se cuentan sobre esa efigie milagrosa, la patrona de Ávila. Me imagino que estarán deseando ver un avance del reportaje de investigación que les hemos preparado y que van a poder visionar justo después de la entrevista que estamos manteniendo con el escritor Eric Frattini. Muchas de las apariciones marianas vienen a producirse rodeadas de extraños acontecimientos y fenómenos. Una gracia que precede a la aparición, baile de luceros en el cielo e incluso materialización de objetos y personas. En este caso, una mujer a quien se identifica con la Virgen,
conforman el escenario de lo que puede dar lugar al culto de esta figura durante generaciones. Ya de por sí, es curiosa la similitud que guardan algunas de esas apariciones con algunos de los casos de avistamientos de objetos volantes no identificados, con la diferencia de que en estos últimos casos no se le aparece al testigo una figura femenina diciéndole que es la Virgen. Por todo lo demás, un calco. ¿Quiere decirnos esto que la interpretación de un fenómeno extraño depende en gran medida de la cultura y formación que tenga el testigo, así como de la época en la que se desenvuelven los acontecimientos? Así puede ser, no queriendo con ello decir que todas las apariciones de jerarquías celestes tengan que ser forzosamente explicadas por el mismo razonamiento. Son numerosos los casos repartidos a lo largo y ancho de nuestra geografía en los que algunas de las imágenes más veneradas recibieron su advocación por los efectos maravillosos con que se presentaron a los ojos de los testigos. Envueltos en un halo sobrenatural reflejado en auroras, destellos luminosos, relámpagos o extrañas bolas de luz. Les prometo que va a estar interesante, como la entrevista que estamos manteniendo con el escritor Eric Frattini, quien va a continuar desvelándonos algunos secretos que ocultan los servicios secretos de algunos gobiernos. Hace poco hemos visto un accidente, entre comillas, en Dubái por los servicios secretos israelíes, ¿no? Ese asesinato de un sobrino de un líder de Hamás o algo por el estilo. O sea que hoy en día seguimos igual, ¿verdad? Bueno, es que los israelíes, tú sabes que yo tengo escrito un libro sobre la unidad, sobre esa unidad. Esa unidad se llama Kidón, que en hebreo es bayoneta, significa bayoneta. Es una unidad que depende de la División de Operaciones Especiales del Mossad israelí. Esta unidad fue creada en el año 60, finales del año 60, cuando secuestran a Adolf Eichmann, el criminal de guerra nazi, que lo secuestra en una unidad especial y lo traslada a Israel para ser juzgado y ahorcado, lo condenan a muerte y lo ahorcan. Y a partir de ahí, la unidad tiene tanto éxito que el primer ministro de turno, que era David Ben Gurión, ordena a su memuné, el director del Mossad, que era Isaac Hoffi, le ordena crear una unidad estable de operaciones para asuntos húmedos. Asuntos húmedos son todas las operaciones, es un término utilizado en los servicios de inteligencia mundiales. Asuntos húmedos se trata de todos los temas relacionados con secuestros, asesinatos, ejecuciones. ¿Qué pasa? Esa unidad ha sido muy activa, han tenido también sus grandes fiascos, por ejemplo, una operación que intentaron matar a uno de los líderes de Hamás en Jordania y los capturaron a todos, durante la época de Benjamín Netanyahu, cuando gobernaba Benjamín Netanyahu, y han sido verdaderos maestros en el arte de ejecutar a enemigos del Estado de Israel. Ha habido casos, pues por ejemplo, yo en el libro cuento cómo mataron a Ahmed Yassin, el ingeniero. El ingeniero era el líder de Hamás que inventó los cinturones bomba para hacerse explotar dentro de los autobuses en Israel. A este hombre le introdujeron explosivo plástico en el teléfono móvil. Los israelíes estuvieron aproximadamente siguiéndole unos 4 meses hasta que Ahmed Yassin utilizó el teléfono móvil y le activaron el explosivo y le hicieron explotar la cabeza. O luego, por ejemplo, cuento cómo mataron a Abdelaziz Rantisi, otro líder de Hamás, que le colocaron en su coche le colocaron un emisor, el Mossad, esta unidad, el Kidón, le introdujo un emisor en su coche y desde un helicóptero Apache de combate israelí le lanzó un misil y el misil impactó en el coche matando a Abdelaziz Rantisi, que era el líder político, era el jefe político de Hamás. O sea que han sido muy hábiles muy a la hora de... O sea que es que para mí no es una sorpresa esta operación. Lo que pasa, Eric, que estamos mirando hacia afuera. Esas cosas en España no pasan. ¿O sí? Como la operación Mengele, ¿era? Sí, así es. Fue una operación, la operación Mengele fue una operación llevada a cabo por el CSIC, antes que fuera el Centro Nacional de Inteligencia. La operación Mengele fue una sustancia que inventó el Centro Nacional de Inteligencia, el CSIC entonces, con la idea de secuestrar a un líder del Grapo en Francia.
se intentó utilizar para eso. Esta sustancia la utilizaron para probar a ver si funcionaba, la utilizaron en mendigos españoles, en las calles de Madrid, y parece ser que alguno de ellos murió, alguno de estos mendigos murió, y aquella operación se le llamó Operación Mengele. ¿Alguien pagó por ello o no? Bueno, es que los servicios secretos, tú sabes que se mueven en la sombra, ¿no? Se llega a decir que realmente los grandes aciertos de los servicios de inteligencia nunca se conocen y solo se conocen los fiascos que se han llevado. Déjame que te cuente una anécdota que me contó Jorge de Ezcayar, sin que nadie nos vea ni nos escuche. Jorge de Ezcayar, como era, para que la gente lo sepa, era el director general del Centro Nacional de Inteligencia durante todo el gobierno del Partido Popular, y me contó una anécdota, un día almorzando juntos, es nuestro actual embajador en Washington, Jorge de Ezcayar, y él me cuenta que un día le llega un jefe de un servicio de inteligencia aliado de España y le dice: oye Jorge, hemos detectado en un piso franco a un comando terrorista y queremos saber a ver si nos podéis prestar ese aparatito que tiene el Centro Nacional de Inteligencia para hacer volar a la gente. Entonces Jorge le dice: bueno, pero ¿para qué queréis ese aparato? ¿No es mucho mejor detener a la gente, presentarla ante un juez, que sean condenados y sean recluidos en una prisión? Y sacarle información. Y sacarles información. Y entonces que me lo cuenta Jorge de Ezcayar, contándome la anécdota, me dice que el jefe del servicio de inteligencia dice: hombre Jorge, es que eso es carísimo. Entonces, claro, ahora lo que tú te debes plantear es: qué miedo, el Centro Nacional de Inteligencia tiene un aparato para eso. Claro. Pues sí, sí que lo tiene, claro. Ya, y está anteponiendo intereses económicos a vidas humanas. Bueno, es que cuando se lucha contra el terrorismo, no sé si debería decirlo en un medio de comunicación, a veces, mira, en el mes de octubre di un curso en Bucarest, en el colegio, en el National Defense College de Bucarest, al servicio de inteligencia rumano, al SIE. Y claro, una de las cuestiones que se planteaba es que, claro, un país nuevo que se incorpora a la Unión Europea tiene que asimilar toda la legislación de derechos humanos de la Unión Europea. Entonces, claro, yo les explicaba que el servicio de inteligencia rumano actual, claro, son herederos del servicio de inteligencia de Ceausescu, ¿no? De la Securitate. Entonces, claro, que ahora ellos tenían que replantearse su mentalidad. En vez de convertirse, de haber sido un aparato represor del pueblo rumano, a convertirse en un defensor de la seguridad del pueblo rumano, ¿no? Como servicio de inteligencia. Y claro, yo les planteaba una cuestión, les di un curso que se llamaba Servicios de Inteligencia y Democracia. Entonces yo tenía como 400 miembros de los servicios de inteligencia rumanos y yo les planteé una pregunta muy curiosa. Les dije: bueno, ustedes saben toda la legislación que yo les he explicado, la legislación europea con respecto a servicios de inteligencia, cómo deben actuar mediante un control judicial, pero claro, yo les planteo lo siguiente: ustedes detienen a un comando terrorista que saben que han colocado un explosivo en un centro comercial donde pueden morir civiles si ustedes no consiguen la información. ¿Qué harían? El 99% de los presentes dijeron que le arrancarían los ojos hasta que les dijese dónde estaba el explosivo, a pesar de la charla que yo les di sobre seguridad, servicios de inteligencia y democracia. Es decir, que cuando tú tienes que combatir contra células terroristas, en este caso de Al-Qaeda, islámicas, donde están preparados para ser absorbidos por una sociedad occidental, que son muy difíciles de detectar, que se financian mediante sistemas que son muy difíciles de detectar por parte de fuerzas de seguridad. Es decir, tú o utilizas, digamos que intentas poner a su nivel para intentar capturar la información para que no haya un atentado en un país occidental, o es muy difícil, es muy complicado. Muy poca gente lo sabe, porque no ha salido en los medios de comunicación. Hace aproximadamente 8 meses, el BND, el servicio de inteligencia alemán, detectó dos células islámicas que iban a poner una bomba en 2 trenes de cercanías, en 2 trenes de alta velocidad en Múnich. Y aquello no salió, no se ha conocido por el gran público. ¿Por qué? Porque fueron detectados todos y detenidos, ¿no? Aquello fue un caso famoso dentro de los servicios de inteligencia porque se dijo que el BND había detectado a un
a un miembro de esa célula en El Cairo, lo habían detenido, lo habían interrogado, lo habían detenido entre comillas porque no pueden detenerlo, lo habían detenido, lo habían llevado a un piso franco en El Cairo y parece ser que habían conseguido la información mediante torturas contra al detenido, ¿no? al secuestrado, porque realmente lo que hicieron fue secuestrarlo. Claro, aquello impidió un gran atentado en un tren de alta velocidad en Múnich. ¿Hasta qué punto hicieron bien o no hicieron bien? Nunca se sabe. Sin duda, uno de los esbotos más sorprendentes que van a poder encontrar en la ermita de Sonsoles es un cocodrilo disecado en una urna. Les prometo que en nuestro reportaje de investigación vamos a desvelarles su secreto y la extraña leyenda que le envuelve. Pero no es solamente este caso el que existe en Castilla y León de reptiles en las iglesias. Prueba de ello es la anaconda gigante que podemos encontrar en la iglesia de Santa María la Real de Nieva, en la provincia de Segovia. Cuenta la leyenda que un pastor se fue al servicio militar. Mientras era joven, la serpiente, mientras era una cría, la amamantaba con leche. Al irse, lo que hizo fue atacar a varias personas. Tuvo que ser un cazador quien, encomendándose a la Virgen de la Soterraña, abatiese a ese reptil. Leyenda similar la podemos encontrar también en Zamora capital, en la ermita de la Virgen del Camino. Allí, justo en la puerta, se encuentra una gigantesca boa de 6 metros y con una leyenda muy similar. También fue esta vez un pastor el que batió a ese animal porque atacaba a las personas. Pero es que en la localidad vallisoletana de Medina de Rioseco encontramos en la iglesia de Santa María la piel de un caimán. Cuenta la leyenda que también tuvo que abatirle en esta ocasión un preso porque nadie se atrevía, a cambio de recuperar su libertad. Y no es un caso único, en la colegiata de Berlanga también encontramos un caimán disecado. Es el famoso Ardacho y tiene una leyenda siniestra. Se habla que espantaba a los rebaños y que por las noches se alimentaba de los cadáveres del cementerio. Y por último, en la localidad salmantina de Santiago de la Puebla también encontramos un caimán con la cabeza cortada. Dice la leyenda que apresó a una niña después de una subida del río Margañán. Consiguieron cortarle la cabeza y la niña salió sana y salva. No me resisto, Eric, a preguntarte por último, ¿de dónde sacas esta información y si has sido alguna vez amenazado? Pues mira, la información, tú sabes que yo, porque me conoces bien, tú sabes que yo estoy jubilado del periodismo, ya no ejerzo el periodismo, tengo alguna colaboración en programas de Radio Nacional de España, alguna colaboración en 4, pero yo digamos que el periodismo ya no lo ejerzo, ¿no? Ahora me dedico a escribir libros. Claro, eso me provoca, soy profesor en academias policiales, en la Academia de Ávila, de la Policía, en la Academia de Valdemoro, de Guardia Civil, en la Academia de Arcaute, de la Archancha, en la Academia de los Mossos. ¿Qué hace? Que ahora yo estoy del otro lado. Entonces, claro, es muy curioso porque hace poco he tenido un almuerzo con generales de la Guardia Civil, donde estaba el general jefe del Servicio de Información, el jefe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de Guardia Civil, con miembros del Servicio de Inteligencia colombiano, con miembros de la Guardia Nacional de Venezuela, de Chávez. Y claro, yo le decía, es increíble la cantidad de columnas de periódico que sacaría yo con esta comida. Y claro, un general me dijo, claro, Eric, pero si supiéramos que tú eres periodista no estarías en esta comida. Entonces, muchas veces te llega a ti mucha información, lo que pasa que la responsabilidad tuya es saber hasta qué punto la puedes dar a conocer o no debes darla a conocer. ¿Y sobre el tema de las amenazas que te preguntaba? Pues mira, yo solamente sufrí una amenaza más o menos que me provocó que tuve que cambiar mi sistema de vida durante la investigación del 11M, del 11 de marzo del atentado en Madrid, en los trenes de Atocha, porque no se sabe por qué el Servicio de Información de Guardia Civil detectó en la casa de un hermano de uno de los miembros de la célula que luego se inmoló en el piso de Leganés, en un papel encontró mi nombre y mi dirección.
no se sabe por qué, no sabe si le había gustado leer mis libros o no se sabe por qué. Y durante ese tiempo la Guardia Civil me dijo que tenía que cambiar mi sistema de vida, tenía que procurar no hacer el mismo recorrido, no recoger a mi hijo en el colegio, no almorzar en los mismos restaurantes donde almuerzo siempre, y eso la verdad que no llevando escolta o no yendo armado, pues hombre, es una incomodidad. La verdad que respeto mucho más, fíjate, desde entonces respeto mucho más a la gente que lleva escolta. Porque digo, caray, es que yo que no llevaba escolta y solamente por una amenaza, una supuesta amenaza, porque no fue una amenaza, por un papel que encontraron mi nombre y mi dirección en un piso del hermano de un terrorista y me obligó a cambiar mi vida absolutamente. Eli Frattini, ha sido un placer el compartir contigo, el escuchar tus argumentos, tus reflexiones. Muchas gracias por habernos acompañado en Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Gracias. Y a ustedes, decirles que hubo una persona que dijo una frase, Jesús de Nazaret, la verdad os hará libres.